Voy a movilizarme un poco por el escenario para poder conversar bien con ustedes y que esto sea una oportunidad para que todos aprendan y poder compartir con ustedes lo que fue una de las experiencias más increíbles que nosotros hemos tenido, que fue esta investigación. Les cuento cómo fue que empezó todo. El año pasado yo hice un reportaje, por aparte, sobre una nueva ola de delitos que se estaba dando en el país, donde todo lo que se cometía, la forma en la que el victimario entraba en contacto con la víctima era por medio de Facebook. Nos dimos cuenta que tenían a las autoridades en alerta y estaban preocupados. Hice el reportaje y me quedé con esa espinita, ¿verdad? Porque me pareció que era una problemática seria, que más en este mundo que cada vez se utilizan las redes sociales más, que cada vez los jóvenes utilizan las computadoras y los smartphones. Yo dije, no, hay que darle más seguimiento. Entonces así fue como nació la idea de hacer esta investigación. Pero primero les voy a explicar en qué consiste, me voy a acercar aquí un poquito, este tipo de delito. Primero que todo, me imagino que aquí todos ustedes deben de tener algún tipo de red social, y si no la tienen, seguramente tienen hijos o hijas que sí tienen, o tienen primas o primos, o en mi caso, hermanitas que tienen. Y es importante, es un tema que yo siento que en el día de hoy todo el mundo debería de conocer, que se debería de enseñar casi que obligatoriamente en las escuelas. Este tipo de delito en el que nosotros nos enfocamos, que vamos a estudiar por medio de esta investigación, consistía así. Empezaba primero un victimario y se hacían los perfiles falsos en Facebook, ¿verdad? Se hacían los perfiles que fueran llamativos y atractivos para sus posibles víctimas. De ahí enviaba la solicitud de amistad. Las personas que lo aceptaban lograban interactuar con ellas, utilizaba diferentes métodos para poder ganarse su confianza, entablar una amistad y de ahí lograr tener un encuentro físico. Cuando nosotros empezamos a hacer esta investigación, los del OIJ nosotros nos comentaban que ya de los casos que habían habido, uno había terminado en un homicidio, muchos habían terminado en violaciones, y un problema que se estaba dando, que era bastante severo, era que las personas no lo estaban reportando. ¿Por qué? Porque tal vez un victimario llegaba y hablaba con una muchachita por medio de internet y tal vez con ella no logró concretar el encuentro físico, pero tal vez con otra, con la que habló luego, sí lo hizo. Entonces esta muchacha nunca lo denuncia, nunca se sabe, las autoridades nunca están al tanto. ¿Por qué? Porque pues, no hay conocimiento, ¿verdad? Y ese era el propósito de esta investigación. ¿Qué era lo que sabíamos? Nosotros sabíamos que del 2015 al 2016, que fue cuando estábamos empezando a hacer esta investigación, se había duplicado la cifra de delitos cometidos en redes sociales. Bueno, como saben, como dijo ahora Alexander, yo soy periodista, en 7 días nosotros hacemos mucho análisis y cuando uno ve cifras de este tipo, esas son cosas que a uno lo alertan, ¿verdad? A uno le llama la atención casi que inmediatamente. Sabíamos que existía una cifra negra, sabíamos que había un grupo de personas que no estaban denunciando, entonces no se podía visibilizar en su totalidad esta problemática en Costa Rica y eso era algo que se tenía que trabajar con conocimiento y haciendo campañas de información. A pesar de que era un problema, ¿verdad?, que se está dando cada vez más en nuestro país, existían vacíos de conocimiento, no se sabía, teníamos datos pero eran de otros países que tal vez se parecían a los nuestros, datos en Estados Unidos o en Sudamérica, pero nada en nuestro país que fuera propiamente nuestro. Entonces, ¿cuál fue nuestra meta? Pues nuestra meta fue, decidimos que queríamos hacer una investigación cuyos resultados pudieran brindar una fuente de información que fuera creíble, que fuera seria, académica y que le sirviera a las autoridades de este país y también a la población para que pudieran entender mejor este problema y qué tan vulnerables somos nosotros ante esta problemática. Para empezar, obviamente fue un proceso de varias semanas. Nosotros empezamos por seleccionar un equipo de especialistas. Bueno, estos somos todos los que estábamos a cargo del proyecto. Carlos Amado, el productor, está aquí entre el público. Teníamos a personas de diferentes campos que nos pudieran brindar asesoría de distintos campos para nosotros asegurarnos de que el trabajo se mantuviera y se pudiera ejecutar bien. Teníamos una socióloga del OIJ, un analista criminal del OIJ, teníamos aquí a Dalit Medrano, que era nuestro abogado especialista en Derecho Informático, que nos podía cubrir con toda la parte legal, a Rodrigo Campos, de la UNED, que él también participa en la revista de publicaciones de la UNED, entonces por ese lado podía asegurar que lo que sea que estuviéramos haciendo cumpliera con el método. También seleccionamos a un grupo de 4 voluntarios, de los cuales uno de ellos está aquí hoy, ahí está Adrián. Estos voluntarios, todos estudiantes de universidad,
fueron seleccionados para manejar los perfiles. Entonces nosotros lo que decidimos hacer fue 2 perfiles falsos y a partir de ahí hacer un experimento social, ver qué pasaba, con quién conversábamos, qué nos decían, ¿verdad? Con una muestra que ya habíamos elegido para poder medir qué tan vulnerable es la población costarricense. Ellos eran los que tenían estas conversaciones, claro, bajo la supervisión nuestra y nosotros también habíamos tomado en cuenta un montón de conductas que teníamos que cumplir para poder imitar el modus operandi de un victimario. Ellos también llevaban todas las cuentas que teníamos de datos de Excel, que era una cosa grandísima, que fue la única manera en la que pudimos verdaderamente asegurar que fuera un proyecto riguroso. Además de esto, nos reunimos con los directores de la OIJ, primero para obtener el visto bueno de ellos, segundo, en caso que nos tuvieran que brindar a nosotros guía, para asegurarnos de que estuviéramos siguiendo la metodología correcta y más importante que nada, que nos mantuviéramos dentro del marco legal. Ahora bien, los perfiles. Les voy a contar un poquito sobre cómo funcionan los victimarios cuando ellos operan por medio de redes sociales. Nosotros queríamos poder imitar, como les decía ahora anteriormente, exactamente cómo actuaban estos criminales para poder medir cómo reaccionaría la gente de nuestra muestra. Ellos muchas veces lo que hacen es que, la mayoría de las veces, suplantan la identidad de una persona, se roban una fotografía y un nombre de alguien más y así se hacen el perfil. O bien, pues inventan un nombre que nadie conoce y no ponen ninguna fotografía. Pero nosotros queríamos operar como de verdad lo hacían los delincuentes en este país. Entonces, no íbamos a cometer la suplantación de identidad. Nuestro abogado nos dijo, no lo hagan. Por ende, conseguimos a 2 actores que estaban dispuestos a que les modificáramos las apariencias para prestarse para este experimento. Ellos fueron las 2 personas, las 2 caras de los 2 perfiles falsos que nosotros hicimos específicamente para este experimento. Nosotros les pusimos rostros a cada uno, les hicimos sesiones de fotos para poder generar suficiente contenido para mantener las cuentas durante las 5 semanas que fue que estuvimos recolectando información. Y ahorita se los acabo de explicar así muy en breve, pero les voy a poner un video de 5 minutos que explica más o menos este proceso para que también ustedes vean todo lo complicado y complejo que fue. Es un perfil que se originó como un perfil con propósitos investigativos, tratando de cazar personas en las redes sociales para ver hasta qué punto podían llegar estas personas, hasta qué punto podían darnos sus informaciones, sus direcciones, sus intereses. Digamos que es un diminutivo de Carolina, ¿ok? Y ella tiene 18 años. Okay. Cuénteme un poquito sobre Nina. Ok, bueno, Nina es joven. Atractiva, sexy. Eso decía como el perfil, que es atractiva, sexy, es como extrovertida. Entonces eso hace que ella esté subiendo constantemente fotos al Facebook, que con un perrito, que una actividad, que en la playa, que aquí, que allá, ¿verdad? Eso con la finalidad de que el proyecto llegue a buen término y el proyecto es básicamente que las solicitudes de amistad que le lleguen, que ya empiecen aceptadas para empezar a entablar conversaciones con masculinos. Pero sí es importante que no sea demasiado exagerado para que sea creíble todavía, porque de las primeras cosas que llaman la atención para uno decir, este perfil yo no lo quiero, es que sea demasiado exagerado, demasiado sexy, demasiado todo. Para ahí, no vuelva al otro lado, quédese ahí. Vuelva a ver, al otro lado, vuelva a ver a mí. Vuelva a ver para abajo, para arriba, para un lado. Al parecer me hice optómetra en el proceso, poniendo lentes de contacto también para los actores. ¿Qué es lo que querías lograr con el look de ella? ¿Cómo fue que empezaste y qué tipo de cosas tuviste que hacer para poder llegar a una niña de 18? Claro, pues hay cosas muy características, ¿verdad? El cabello, los highlights, todo lo que sea más claro va a suavizar un poco lo que es la imagen. Entonces, los lentes de contacto, le aclara los ojos, le hice las cejas un poco más gruesas, que todo lo que es bello lo asociamos con juventud. Entonces, todo lo que yo podría hacer con color, rosados, todo lo que es natural y salud más que nada, ahí lo podemos ver. Lo que me llama la atención es que sin mucha inversión también económica, un victimario fácilmente se transforma,
¿verdad? A ella le quitamos lunares, que son marcas características que nosotros pedimos a la población que identifiquen, ¿verdad? Los lentes se los quita y se los pone, pero los lunares que son particulares de ella, con maquillaje se los tapó y ya hace una gran diferencia. Este fue el proceso de sacar todas las fotografías para poder hacer el contenido que mantuvieran los perfiles durante las 5 semanas de la investigación. Adrián, ¿qué es lo que estamos a punto de hacer? Bueno, en este momento lo que vamos a hacer es abrir los perfiles. Lo único que se ocupa para abrir el perfil sería un correo electrónico e ingresar la información de los nombres. Empecemos entonces. Entonces el primer perfil que vamos a usar es el de Nina MR. Entonces, el femenino. Es el femenino, entonces se incluye el nombre, el apellido y se utiliza uno de los correos que habíamos hecho con este fin. Importante que va a quedar plasmado lo fácil que es abrir una cuenta en Facebook con información que perfectamente se puede inventar, que es lo que están utilizando actualmente los delincuentes. Bueno, vamos a explicar lo que es el protocolo de seguridad. Ustedes tienen que entender que existe una responsabilidad con cada una de las cosas que hacen. Una acción que ustedes hagan mal pueden poner en riesgo toda la operación, por eso nos tomamos el tiempo de redactar un código de conducta, un protocolo en la utilización de esos perfiles falsos. La información que ustedes utilicen de esos perfiles tiene que ser únicamente para el proyecto, que tiene fines estadísticos. Ni siquiera Televisores Costa Rica ni ninguno de los asesores va a hacer utilización de los datos personales con fines privados. Son exclusivamente estadísticos, eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, había que adaptarse a la persona con la que uno iba a hablar, había que adaptarse con sus gustos. Si la persona decía que le gustaba X cosa, pues uno tenía que mostrar ese interés para así poder generar una relación y una confianza con esa persona. Entonces yo le pregunté como, ¿No te gusta hablar por aquí? ajá, ¿Y qué digo? me perdí. A ver, bueno, pues, chao. O sea, chao. Ella era la socióloga del OIJ, la que estaba sentada en el medio, y las dos voluntarias, lo que hacíamos era que nos sentábamos con ellas, ¿verdad?, para poder nosotros también utilizar dinámicas, por ejemplo, de ingeniería social, que es algo de lo que voy a hablar más adelante, un tema necesario cuando uno habla de este tipo de seguridad en las redes sociales. Así fue como llevamos a cabo todo. En total enviamos más de 600 solicitudes de amistad a una muestra previamente establecida, que más adelante les cuento, y eran perfiles que a simple vista no mostraban ningún tipo de amenaza. Publicaban fotos, compartían enlaces. Como pueden ver en el video, también tomamos la decisión de que no queríamos que se compartiera ningún tipo de contenido que fuera vulgar ni ofensivo, con el fin, al final, últimamente, de poder probar que no necesariamente tenía que ser una persona demasiado expuesta para que de todas maneras aceptaran la solicitud. Ahora, también dejamos ciertas pistas para las personas que tal vez son un poco más incrédulas y que en teoría sabrían las cosas básicas de seguridad que uno tiene que saber cuando uno está en redes sociales, para que se dieran cuenta que los dos perfiles principales eran falsos. Por ejemplo, los perfiles habían sido creados como 4 o 5 días antes de que nosotros empezáramos a mandar las solicitudes y empezáramos la investigación. Ahí mismo ellos decían una justificación cualquiera donde explicaban por qué es que habían tenido que cerrar la cuenta de ellos anterior y que ahora tenían una nueva, pero si uno los buscaba en Google o en el registro no coincidían y no podían encontrar el nombre. Además de eso,
nosotros creamos 10 perfiles de refuerzo. El propósito de estos perfiles de refuerzo era poder darle un poco de credibilidad y de interactividad a nuestros perfiles que ya habíamos hecho, a los de Nina y Justin. Estos perfiles, nosotros les pusimos nombres que no eran reales, no le pusimos ningún tipo de foto, todos eran imágenes, cosas muy gráficas, como de que la gente tal vez pondría de fondo de pantalla, o el legítimo guasón, o la foto de un carro, y con nombres que no eran verídicos, y también habían sido recién creados. Entonces, para una persona que sabe de esto, para ellos, cuando les llega la solicitud de Nina o Justin y ven que los únicos 10 amigos que tienen son estas cuentas, que tampoco son creíbles, que también habían sido recién creadas, pues eso hubiera sido suficiente para que se les prendieran todas las alertas y dijeran, bueno, tal vez no debería aceptarlo en Facebook. Bueno, nosotros nos dimos cuenta que era completamente diferente a lo que nos imaginábamos. Ahora bien, nosotros elegimos una muestra que representara la realidad de nuestro país, que representara las víctimas que ahorita nosotros sabemos que se están reportando a las autoridades. ¿Quiénes son las víctimas? Son los usuarios promedio de Facebook en este país. También coincide con el promedio de edad de las víctimas. Personas entre 15 y 25 años que fueran nacionales. Nos aseguramos de que fueran igual mujeres y hombres. También nos aseguramos de que hubiera representación de absolutamente todas las provincias, porque lo que queríamos era la realidad de Costa Rica. Entonces, así podemos asegurarnos de que tuviéramos representación de absolutamente todos los lugares. Ahora bien, para la recolección de datos, nosotros primero empezamos con todos los preparativos, haciendo los perfiles, consiguiendo los actores para poder hacer todo. Eso fue en la primera semana de septiembre. Al final de la segunda semana de septiembre fue que empezamos con nuestra investigación. La investigación duró 5 semanas. En esas 5 semanas, bueno, nosotros enviamos la solicitud y ahí iban con el proceso, que ya estoy por contarles, iban midiendo absolutamente todo y al cabo de las 5 semanas cerrábamos todo, cerrábamos los perfiles y analizábamos todos los datos. Lo dividimos en 3 etapas. En la primera etapa medíamos, ¿verdad? Y otra cosa, los perfiles, ni Nina ni Justin mandaron la solicitud de la misma persona, eran distintas personas de la muestra de cada uno. Primero medíamos cuántas personas aceptaban la solicitud. Entonces, los 2 perfiles falsos pedían amistad al grupo de más de 600 personas, medíamos cuántos la aceptaban. Segundo, de las personas que aceptaban esa solicitud, medíamos cuántos conversaban con nosotros y tal vez eventualmente nos daban inclusive información personal de ellos. Y por último, medimos la respuesta de este grupo con el que habíamos estado conversando cuando les decíamos que nos encontráramos, que nos viéramos en persona. ¿Por qué? Porque nosotros cuando empezamos con todo esto decíamos, bueno, hay que hacer un experimento social, nos tenemos que asegurar que se pueda hacer todo, pero ¿qué pasa? Y veamos a ver qué podemos encontrar con esto. Los agregamos, perfecto. Llevemos el siguiente paso, les conversamos. Pero también, ¿qué pasa si los invitamos a que se vean con nosotros? ¿Serán tan vulnerables que nos dirían que sí? Entonces, ese fue el propósito de dividirlo en esas 3 etapas para poder eventualmente tener los resultados. Los resultados también están divididos en 3 etapas y empezamos midiendo los amigos que hicimos, así le pusimos. En esta etapa medíamos las solicitudes de amistad que habían aceptado. Es decir, cuando Nina o Justin enviaban las solicitudes, la cantidad de gente que dijo aceptar, a pesar de que eran perfiles recién creados, con las características que yo a ustedes les dije, que tenían 10 amigos que tampoco eran muy creíbles, nos dimos cuenta que 1 de cada 3 personas en nuestra muestra, más de 600 personas, aceptó nuestra solicitud, a pesar de todas las pistas que nosotros ya habíamos dejado para evidenciar que era un perfil falso. Nos llamó mucho la atención esta población de personas que sí aceptaron la solicitud. ¿Por qué? Porque el 80% de las personas que aceptó nuestra solicitud lo hizo en 24 horas o menos. Eso como tal nos preocupó bastante, porque primero que todo nos muestra una realidad en nuestro país, lo dependientes que somos de las redes sociales. ¿Cómo es posible que todas estas personas, el 80%, hayan estado tan pendientes de sus teléfonos y de sus redes sociales que así de fácil aceptaron un perfil desconocido? También este grupo, nosotros, un variable que no habíamos tomado en cuenta al inicio, pero que ya después dijimos, queremos analizar este grupo de personas que nos aceptó, ver qué conductas y qué patrones comparten.
con colaboración del OIJ, hicimos un cálculo de las personas que alguien conocería hasta los 25 años de edad, virtualmente en toda su vida, hasta los 25. Entonces empezamos por medir, bueno, las personas que pudo haber conocido en el colegio, asumiendo que cada generación era una generación grande y que cada año tenía compañeros diferentes, esa suma. Luego, que iban al colegio, que cada año tenía compañeros distintos también y que era un colegio grande, entonces agregamos esa suma. Luego que se graduaban, ¿verdad? Se graduaban del colegio y iban a la universidad. Asumiendo que estaban en una universidad con cuatrimestres, donde cada cuatrimestre, cada bloque tenían compañeros diferentes, sumamos esa cantidad de gente. Sumamos la cantidad de gente que pudieron haber conocido en el trabajo, que pudieron haber conocido del barrio, de actividades extracurriculares, y estiramos la cifra lo más posible y nos dijo que para los 25 años de edad, con todos esos factores en cuenta, un promedio de 975 personas es lo que alguien conocería. Sin embargo, este grupo que a nosotros nos aceptó, el promedio de amigos era de 2.602. Aquí hay algo muy importante, ¿verdad? También señalar, y es que se está aceptando indiscriminadamente, ¿verdad? También sabemos que esta cantidad de gente en estos perfiles era la que tenía acceso a la información que de ninguna otra manera podrían tener. Un criminal llega a ser parte de esta cantidad de gente y usted les está dando información que es para ellos facilísimo de saber quién es usted, dónde está, cómo se desplaza, qué hace, y tomando en cuenta que teníamos una muestra de entre 15 y 25 años, ¿cuántos de esos eran menores de edad? Con papás que quizás no lo supervisaron, que tal vez no saben que los hijos tienen esta cantidad de amigos en Facebook. El 18,4% de las personas, de las solicitudes que nosotros mandamos, fueron rechazadas. 1 de cada 6 personas son parte de este grupo. Los que dijeron no, negaron la solicitud. La segunda etapa, nosotros la hicimos para poder medir lo que nos contaban. Ahí era la parte donde ya nos aceptaban la solicitud, ¿verdad?, de los 2 perfiles falsos, y nosotros inmediatamente le mandábamos: hola, ¿cómo estás? Y empezamos a ver cómo conversábamos con ellos, cómo lográbamos entablar esa amistad y esa confianza para ver qué información estaban dispuestos a darnos. El 70% de las personas con las que conversamos nos brindó algún dato. Ahora, lo importante de estos datos es resaltar que nosotros elegimos variables específicamente establecidas por las autoridades como datos que son sensibles, datos que un delincuente con esa información tiene para hacer al menos un delito. Entonces nosotros pues no íbamos a solamente medir qué nos iban a decir y qué no, queríamos medir específicamente la información que es peligrosa en manos de un delincuente. Entonces lo dividimos en varias categorías, pero les voy a contar nada más unas cuantas el día de hoy. 3 de cada 5 personas nos revelaban su ocupación, qué hacían con su tiempo. Analizamos este grupo y vimos que 3 de cada 5 de ellos eran estudiantes. Entonces, pues vimos que, en efecto, estábamos cumpliendo con el marco de las edades que nosotros nos habíamos planteado originalmente, que incluía jóvenes estudiantes. El lugar de residencia. Si yo aquí a ustedes les pregunto, si se topan a alguien en la calle y les pregunta dónde viven ustedes, probablemente me dirían: no, de fijo no les voy a decir. Ahora, mucho menos, me imagino, espero, les dirían, si no les ven la cara, si no saben quién es, si es una persona que está detrás de una pantalla, ustedes no saben si es hombre o mujer. Tal vez en el perfil pusieron que era mujer, pero ¿qué si es hombre? ¿Qué si yo estoy hablando con lo que yo creo que es una muchachita de 15 años, pero es un señor de 50? Eso pasa mucho. Nosotros les preguntábamos en las conversaciones, era una de las partes que medíamos, el domicilio. Y 3 de cada 5 personas nos lo dijeron. Más de la mitad lo hizo en 24 horas o menos. Esto también, una muestra de lo dependientes que nos hemos hecho en las redes sociales, que tan rápido, con tanta rapidez se podía conseguir información de este tipo. El núcleo familiar es algo muy interesante que uno usualmente no piensa que sea, digamos, de las cosas más importantes que un delincuente ocupa saber, pero el núcleo familiar le ayuda a un delincuente. ¿Por qué? Porque le da información de su familia. Entonces, no solo se está usted vulnerando su información, pero también, si usted le cuenta que tiene una hermana que vive con su mamá, entonces ya el delincuente sabe con quién vive usted. Sabe si esas personas van a estar o no van a estar en la casa, si se quiere meter a robar. Sabe si lo quiere amenazar a usted, quiénes son sus seres queridos. El día de mañana,
eso le sirve increíblemente bien a un delincuente para poder amenazarlo. 6 de cada 10 personas nos brindaron datos sobre su núcleo familiar. Y la mayoría, más de la mitad, lo hizo en 24 horas o menos. La rutina. La rutina es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la rutina ubica a una persona en tiempo y en espacio. Esa es la información que puede tener un delincuente de las personas, digamos, dónde van a estar para poder yo interceptarlos, cómo voy a hacer para encontrarlos, ¿verdad? 6 de cada 10 personas nos dijo esto en 24 horas o menos. Pasatiempos, 5 de cada 10 personas nos dijo esta información. El pasatiempo nos ayuda mucho para algo que se llama ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? La ingeniería social consiste en buscar temas que usted tenga en común con la víctima para poder así ir haciendo una relación de amistad para que esa persona se vaya sintiendo más tranquilo con usted y así le vaya aflojando más información. La ingeniería social es un término, un concepto que se conoce ahora en la ciberseguridad y es muy importante y nos sirvió muchísimo a nosotros porque solo con lo que hacían en las secciones de lo que les interesaba, ya ahí teníamos información para conocer más sobre las víctimas. Por último, la última etapa es las personas que nos aceptaron el encuentro. Al puro inicio, nosotros conversábamos con los especialistas y decíamos, bueno, ¿cuánto creemos que va a ser? Digamos que es un delincuente y le mandan 1000 solicitudes, digamos que es un 10%. Esos son 100 personas que aceptan el encuentro físico y que se van a ir a topar con un desconocido. Eso sería altísimo, ¿verdad? Medrano nos decía a nosotros, 10% es altísimo. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a ver. De las personas con las que conversamos y les pedimos que tuvieran un encuentro físico con nosotros, el 83% aceptó. Ahora, esta cifra no es la más preocupante. La más preocupante es que nosotros medimos los tiempos, ¿verdad? Ponemos la fecha en la que mandábamos la solicitud, en la fecha en la que lo aceptaban, la fecha en la que pedíamos un dato, en la fecha en la que nos lo daban, la fecha en la que los invitábamos al encuentro físico, la fecha en la que nos lo aceptaban, la fecha en la que inicia, desde la solicitud de amistad hasta que aceptan. Y el promedio que nos tomó a nosotros para que nos aceptaran un encuentro físico con todas estas víctimas fue de 4 días. En solo 4 días, un victimario puede conseguir que el 83% de una muestra de más de 600 personas le diga que hacía un encuentro físico. Ya para ir cerrando, para nosotros fue algo muy gratificante porque nunca se había hecho una investigación de este tipo en nuestro país. Nosotros agarramos los datos Excel, los limpiamos, los pulimos, se los dimos al OIJ para que ellos también lo utilizaran y que sirviera de plataforma. También sacamos un reportaje, un sitio web que ustedes van a poder buscar, ahora les voy a poner la información de mi contacto, que tiene más información y infográficos y tiene todo el reportaje completo por si les interesa saber más del tema. Y lo más importante es que nos proporcionó datos reales de víctimas reales en nuestro país, ¿verdad? Fue una muestra que representaba todo eso. Entonces ya sabemos, no nos tenemos que basar en estudios de otros países, sabemos lo que sucede en nuestro territorio. También nos llevó a nosotros a concluir que se tienen que hacer más esfuerzos institucionales. Hay que fomentar la cultura de seguridad en redes sociales. Este es un problema sumamente serio. Y si en una muestra tan pequeña a nosotros nos dio un índice tan alto, ¿qué pueden estar logrando ahorita los delincuentes en nuestro país con nuestros jóvenes? Es preocupante y es un problema cada vez más común. Y nosotros insistimos en que se hable más. Y por eso es importante tener este tipo de eventos donde se pueda discutir de esto de diferentes plataformas. A partir de eso, hoy, un año después, el OIJ ha hecho esfuerzos ya con esa información que nosotros logramos conseguir. Desde ese momento empezaron a hacer capacitaciones sobre este tema para los investigadores para que supieran cómo manejarlo mejor, cómo medirlo mejor. También a partir de ese momento empezaron a hacer más actividades de proyección social respecto a este tema, especialmente en escuelas y en colegios, que es donde están la mayoría de las víctimas. Y por último, lo que más nos alegra a nosotros como equipo es la siguiente cifra: que aumentaron las denuncias. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan de la cifra negra al puro principio cuando yo les conté que tal vez las personas no sabían que se estaba cometiendo un delito y no lo reportaban? Bueno, gracias a este conocimiento que se pudo generar, más personas ya sabían en qué consistía, más personas empezaron a denunciarlo. Eso también paralelo a que esta incidencia también va creciendo cada vez más en nuestro país. Este es un video corto, si me permiten un minutito más para enseñárselos. Es una campaña que hicieron en Colombia, en la Policía de Colombia, sobre cómo poder hacer este tipo de prevención y conocimiento para los jóvenes, que a mí me parece que debería ser un punto de referencia para nosotros hacerlo en nuestro país eventualmente. Entonces se los voy a poner.
Hola, bienvenidos al CAI virtual de la Policía Nacional. Queremos que vivas seguro junto con tu familia, amigos y conocidos. 5 claves para navegar seguro en Internet. 1. Cuando estés navegando en Internet, evita chatear con personas desconocidas o agregarlas a tu cuenta. Pueden ser navegantes con malas intenciones que podrían hacerte daño. 2. Si alguno de tus amigos está siendo grosero, te está ridiculizando o maltratando de alguna forma, avísale de inmediato a tus padres o profesores. 3. Cuando estés navegando en Internet, jamás envíes fotografías o videos tuyos a personas desconocidas e incluso conocidas. Tampoco compartas tus datos personales como dirección, teléfono, email o claves secretas. 4. Pide permiso a tus padres o profesores antes de descargar cualquier archivo. Este puede ser malicioso y dañar el computador. 5. Si te sientes en alguna situación de peligro, avisa inmediatamente a tus padres para que ingresen al CAI virtual y reporten el caso. Recuerda que en la Policía Nacional cuentas con amigos que siempre estarán dispuestos a cuidarte y a luchar para que te sientas seguro en la ciudad y en Internet. Aquí está la información de mi contacto, por si están interesados en conversar, en plantear ideas. Personalmente, desde mi plataforma periodística, a mí me parece que es una responsabilidad empezar a hacer este tipo de investigaciones y no solo hacer periodismo para contar de una cosa u otra, hacer periodismo para poder investigar una cosa, comprometerse con una causa y poder ayudar al país al final del día. Esa es la idea y la meta que tenemos todos nosotros. Entonces aquí les dejo mi información de contacto. Tengo entendido que a ustedes les hicieron llegar cuando se inscribieron un correo que tiene el enlace del sitio web que nosotros generamos con este proyecto, pero si no me pueden escribir y con mucho gusto yo se los envío. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención, y al Colegio de Abogados también.